Ya está todo preparado para empezar el partido en la casa de los Gutiérrez con IKEA. Atrás está el sofá Civic, con diferentes covers para hacer match con cada selección. En el medio, los vasos Lodrat, repartiendo bebidas por todo el campo. Calentando por si viene alguien extra está la silla plegable Gunde. Y arriba, Ostaval, la coffee table de 2 alturas marcando un gol con cada snack. Visita IKEA y logra crear el line-up ganador para disfrutar del fútbol en tu casa. Con buena calidad y buen precio. IKEA, sueña sin medida. Ser podcast. Semana interesante en la cartelera con el estreno de Backrooms, la película de terror de un youtuber veinteañero que ha puesto patas arriba a Hollywood. En este episodio analizamos el fenómeno y comentamos si es o no para tanto. Y además os recomendamos otros títulos como La Luz, la película de Fernando Franco con Alberto San Juan, como un cura pederasta arrepentido. A los cines llegan también otras propuestas como Rebuilding con Josh O'Connor, la nueva comedia de Arantxa Echeverría o el documental de Carolina Yuste y Afio Coñeco. En televisión acabó La tortura de Euforia y llega uno de los grandes estrenos del año, la serie del Cabo del Miedo con Javier Bardem. ¡Acción! El cine en la Ser con Pepa Blanes. Se han pasado años criticando las ayudas a la producción del cine español, han lanzado mentiras y fake news sobre nuestro cine, han acusado de subvencionados a nuestros directores y actores y resulta que son ellos, la derecha, el Partido Popular, quienes más subvencionan y encima lo hacen saltándose las normas escritas. 2 datos. El primero, la película más subvencionada de la historia fue Sangre de Mayo, de José Luis García, a la que Esperanza Aguirre le dio nada menos que 17 millones de euros. Y ahora, saltamos de comunidad, no de partido, descubrimos que en Valencia el PP va a dar 5 millones de euros a una productora asociada con Disney para el rodaje de Enredados, Live Nation, en Ciudad de la Luz. Sí, ese plató de rodaje creado en tiempos de Zaplana y multado por la Unión Europea. Para poner contexto, normalmente la línea de ayudas del Institut Valencià de la Cultura está dotada con 6,7 millones de euros a repartir entre los muchos proyectos que piden esas ayudas. La aportación máxima que se ha dado a un único proyecto, a una única película, es de 500.000 euros. A esa productora se les van a dar, repito, 5 millones. La Consellería de Innovación lleva desde 2023 convocando también otras ayudas a grandes proyectos de rodaje en el País Valencià. 6 millones de euros en total a repartir entre todos los rodajes. La verdad es que sorprende que se dé 5 millones solo a una película que no es una producción valenciana y de la que no sabemos qué retorno va a tener en el lugar de rodaje. Ojalá el gobierno autonómico dé datos y explique bien por qué ha dado ese dinero, así de repente, solo a una producción y cómo contribuye eso al cine valenciano. También cómo se va a retornar ese dinero invertido y qué proyecto a futuro hay para los cineastas valencianos más allá de volver a abrir Ciudad de la Luz. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a El Cine en la Ser. Elio Castro, José Manuel Romero, Lucía Bermúdez. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hola. Muy bien. Hola. No tan bien como la productora valenciana con 5 millones de euros. Nos vendría bien también tener una subvención. Tú que tienes ahí mano, no, Pepa, en Valencia, no tengo mano. No, y eso que nosotros siempre estamos muy enredados. Sí. Bueno, supongo que el nuevo presidente de la Generalitat dará explicaciones pronto de por qué 5 millones a esta productora, que unos días Seguro antes que no tenía sede en Valencia
Valencia, pero unos días antes hizo sede en Alicante, por arte de magia. Habrá algún edificio vacío ahí, seguramente. ¿No? Bueno, vamos con los estrenos de esta semana que llegan a los cines y tenemos como viejas secuelas y la novedad total que llega de Hollywood. Vamos a empezar por lo viejo, por rendir pleitesía. Scary Movie, sexta entrega de la saga, que como saben, pues se ríe de las películas de terror, sobre todo de esa saga Scream. Hay un asesino enmascarado que no solo persigue a jovencitas, también a todos los reboots, remakes, secuelas y precuelas de todo Hollywood. Nada sobrevive a esta parodia que esta vez se atreve con la cultura de la cancelación. ¡Cindy! ¿Un abrazo? Me apetece mogollón, pero me he hecho de derechas y tengo que ser racista. ¡Ah, tía! Si para mí todos los blancos sois racistas, ven para acá. ¡Chachi! ¡Ven, no! Oh. Maravilloso que suene Eminem y maravilloso que se sigan riendo de las sagas taquilleras, ¿no? Que es una cosa que he hecho muy bien y que aquí en España se hizo, pero se dejó de hacer. Sí, pues a ver si se retoma, ¿no? Una productora Javier Ruiz valenciana. Caldera, Spanish Movie, vuelve. Con ¿cómo era? El de Aterriza como pueda ser, Neeson, ¿no? Iba a decir Liam Neeson, no, pero bueno, este tipo. Bueno, pues que la verdad es que estas películas tienen muchísima gracia, siempre, sobre todo en algunos gags, ¿no? Y luego a lo mejor toda la película te cansa bastante, pero siempre tiene algún gag divertido y está bien que se sigan haciendo, aunque muchas veces parece que es estirar demasiado el chicle de las películas, sí, de terror o de otros géneros, ¿no? Bueno, has visto también He-Man. Eres el que devolverá la paz a Eternia. Skeletor se llevó a mi familia y destruyó nuestro mundo. Y lucharé. Me llegaba a preguntarte qué te ha dado por entrar en la película de esta franquicia de juguetes de series animadas de Masters of the Universe, con este malvado Skeletor, para ir a ver Bueno, el calor, o sea, ya es suficiente el calor de la calle, ¿no? Pues en el cine se está muy, muy fresquito. No, hombre, curiosidad. Periodística. Curiosidad periodística y obligación periodística. Pero bueno, el caso es que, bueno, pasé un buen rato. Sobre todo lo que me hizo gracia es cómo se puede reír de sí mismo también un poco exageradamente, o sea, descaradamente la película se ríe de sí mismo, de su mundo, de todos estos personajes, no se lo toma en serio y luego tiene un tono kitsch que a mí me hace mucha gracia, pero me parece que 2 horas y 20 son demasiado. Y luego me llama la atención que una actriz así consagrada como Alison Brie, pues esté en ese reparto, ¿no? Pero, en fin, así son las cosas del cine. Bueno, no ha dejado de tomar malas decisiones desde que ganó el Oscar. Por eso te digo que pero todo eso, o sea... muchas veces decimos el Oscar es el culmen de una carrera cinematográfica o te puede dar el espaldarazo, pero pues muchas veces puede ser el comienzo de un patacazo. Eso se decía mucho con el Goya Revelación. Sí, o sea sí, que cuidado. Bueno, vamos a ponernos serios. Tenemos terror. Kane Parson es un youtuber, director de 20 años, solo 20 años, y ya ha dirigido películas, para que luego no digan que hay gente precoz, que lleva ese universo de internet, de los cortos que hacía en YouTube, al cine. Lo hace de la mano de A24, que caza talentos de una manera asombrosa, con Backrooms. Es un thriller psicológico con Renate Reinsve, Chiwetel Ejiofor y Mark Duplass. La película se ha convertido en todo un fenómeno global, el mejor estreno para la distribuidora en Estados Unidos y él en el director más joven en ser líder en la taquilla americana. Es una de las películas originales de terror con mejor debut. Los jóvenes se han vuelto locos con esta historia donde los protagonistas cruzan a una pared que se abre a una realidad alternativa y misteriosa. He encontrado algo. En la tienda. Muy bien. ¿Qué has encontrado? Un lugar. He encontrado un lugar. Bueno, no ha estado solo, ha estado acompañado por James Wan, el de Expediente Warren de Conjuring, y Osgood Perkins, el de The Monkey, o sea, dos tótems también del terror últimamente, y ha realizado esta película que, como decimos, son unos cortos de YouTube a través de un fenómeno, las Backrooms, popularizado en Internet yo creo que antes de la pandemia, y que, bueno, pues él empezó a hacer estos cortometrajes y ahora lo ha convertido en película, como decimos, la más taquillera, que Elio, es verdad que no es el único director, también Obsession
está muy alto en la taquilla americana, es otro director joven que viene de Internet, aquí se estrenará en unas semanas, y es un fenómeno que toda la crítica está diciendo, bueno, va a cambiar Hollywood. Bueno, Hollywood no cambia tan rápido, pero sí que a mí me recuerda, no sé si te pasa, a los 90, con esos directores como Spike Jonze, como David Fincher, que crecieron, o Michel Gondry, que crecieron haciendo videoclips y que aprendieron a hacer cine primero haciendo grandes videoclips y después saltando a hacer las películas de culto, digamos. Videoclips musicales de grandes estrellas, y en el caso del cine actual no es este hombre el único que salta de YouTube. Están, por ejemplo, también los hermanos gemelos australianos de Philippou, Danny y Michael, que también nacieron... Se estrenan en verano. Que se estrenan en verano, que además tenían como youtubers un apodo que era Raka Raka, que son muy divertidos y que en verano la verdad es que hacen unas películas como Háblame o Devuélvemela, que son películas absolutamente de terror. Ellos nacieron en estos también clips cortos de YouTube, ¿no? Y también del género de terror, y yo creo que precisamente una de sus ventajas es que saben conectar muy bien con el público, sobre todo el público joven. Una de sus desventajas es que, claro, son escenas muy impactantes, cortas, pero que les falta quizá mucha continuidad, una historia más contundente, ¿no? Entonces ahí se pierde un poco quizá el conjunto de la película. Pero es un fenómeno muy, muy, muy interesante que claro, Hollywood, que enseguida está atento a todos estos movimientos y que quiere atraer a cuanto más público mejor, y a un público más joven cuanto antes, pues está produciendo o desarrollando todos estos productos. Claro, porque es curioso que The Mandalorian no haya funcionado como se esperaba. Veremos qué pasa con Toy Story 5, pero y de repente estas películas de terror, que es verdad que el terror siempre funciona bien y siempre hace una buena taquilla, pero que haya funcionado de esta manera exponencial cuando pues no ha costado mucho dinero. Backrooms algo más, ¿no? Pero Obsession, por ejemplo, ha sido baratísima y sin embargo ese retorno que se está haciendo en la taquilla es exponencial. Esto de las Backrooms, vamos a escuchar en palabras del propio director de qué va este fenómeno. Las backrooms surgen de un sentimiento que, creo, viene de lejos y se ha ido gestando durante mucho tiempo. Esa especie de ansiedad que sentimos como cultura, como especie, es esa tendencia constante hacia la urbanización y la industrialización la que nos está metiendo, como animales, en una jaula donde nuestro sistema nervioso central ya no puede funcionar con normalidad. Nos estamos imponiendo esto a nosotros mismos como especie, y por eso las backrooms, en cierto modo, son como una versión del arquetipo del purgatorio. Es como si el pasado regresara para burlarse de nosotros. Es el purgatorio. Sí, pero no Liminal tiene que ver con eso, ¿no? Sí, pero no deja de ser la casa encantada de toda la vida, ¿no? O un poquito, ¿no? Y estéticamente a mí me recuerda a, el apartamento de Billy Wilder, pero completamente vacío, ¿no? Esas hileras. Claro, esas hileras de gente trabajando sin la gente. Y a Severance, a la serie, ¿no? Que nace casi a la vez este fenómeno de estos vídeos, ¿no? A mí también me sorprende bastante, además de la edad, de lo interesante que es que los grandes estudios de Hollywood no estén atentos a lo que se está haciendo en Internet y que haya una nueva generación que no va a escuelas de cine, que está aprendiendo, porque hay algo muy interesante. Va a haber una nueva generación que pueden ser directores pero también montadores, porque la gente está acostumbrada a montarse muchísimo sus vídeos en YouTube, y así empieza muchísima gente. Que esto es una cosa interesante, porque esto repite que las escuelas de cine no solo necesitan enseñar la técnica, sino que necesitan enseñar a pensar, ¿no? Que esto es una cosa que durante mucho tiempo, con esta obsesión de las prácticas en la universidad y las prácticas, cuando en realidad, si la técnica está al servicio o se ha democratizado, lo que te hace diferente es que tú tengas, como este chico que habla bastante bien, una capacidad de ir más allá. Y a la vez hay algo como muy interesante y muy anacrónico, que es que cuando empiezan con este proyecto y en YouTube y este concepto y esta idea, al final tira del punto de vista subjetivo de los vídeos caseros, del phone footage de toda la vida. Es decir, este señor no había nacido cuando se estrenó el proyecto de La Bruja de Blair. Que ya utilizaba absolutamente, y que es algo como que siempre ha funcionado en el terror, ¿no? Esta especie de cámara en mano, subjetividad hacer que te has encontrado un vídeo, para que el oyente lo sepa, hacer que te has encontrado unas imágenes y hacer como que es un falso documental cuando en realidad es parte de la propia película. O las vas haciendo tú también sobre la marcha.
fecha, ¿no? Y está integrado, y de hecho por eso tiene mucho sentido que Backrooms está ambientado en 1990, porque una de las texturas que tiene, ¿no?, es la de ese vídeo noventero que le permite, y también porque, claro, es una tienda de muebles medio abandonada, por poner un poco la idea de la película. Porque Ikea ha vaciado otras tiendas de barrio. Que es donde trabaja el personaje de Chiwetel Ejiofor, que es un señor que se acaba de divorciar, se ha peleado con la mujer, tiene temperamento, un pelín machirulo, y va a la clínica de su terapeuta, que es Renate Reinsve, que también arrastra un trauma de la infancia con donde vivía, con la casa, es lo que se puede decir. O sea, la línea dramática y la base argumental de la película es mínima y tampoco te la va a desarrollar. Y lo que juega es todo el rato a la experiencia, ¿no? Y la experiencia tiene también mucho que ver con esos vídeos caseros noventeros, pero también mucho con el pasar pantallas del videojuego, donde cada habitación donde entras en esos espacios liminales que decíamos, va abriendo habitaciones con esa estética, con ese amarillo, con muebles a veces puestos de una determinada manera, donde casi es un laberinto del que no puede salir. Entonces, esa es la sensación que provoca en el espectador, pero realmente el concepto es mucho más grande que nadie espera un argumento de película, una explicación, respuestas ni nada. Juega con eso. Claro, pero como al final es definido como un terror conceptual, es decir, que no se basa en los sustos o los giros, sino que hay una temática o hay una crítica a algo, ¿no? Como lo era en Titán, por ejemplo, o Una mujer vuelve sola a casa de noche, que había dentro del terror se hablaba de una cierta manera. No sé aquí, Generación Z al habla, si hay, porque claro, es un hombre y no sé si hay esa crítica a la masculinidad también. No, yo creo que no tiene más profundidad que lo que ha dicho José. Lo que sí está muy bien, y yo creo que esa es el por qué ha triunfado tanto, es que este chico ha cogido un creepypasta, que son esas historias que se van compartiendo por foros de internet. Leyendas urbanas que son inventadas, como por ejemplo era Slenderman, que también se adaptó al cine, o la leyenda, el experimento ruso del sueño. O sea, coge un creepypasta, que es una historia con la que mucha gente de mi edad, así mucha gente joven, nos hemos criado, con la que nos hemos criado por internet. Todos, cariño, esto no es nuevo. La chica de la curva. La chica de la curva ha vivido siempre. O sea, me refiero que esta por Twitter, desde que éramos pequeños, ahí estaban estas fotos de Backrooms, y este chico, que es totalmente autodidacta, ha cogido, se ha él aprendido cómo utilizar Blender, cómo utilizar After Effects, cómo utilizar todos esos programas, y ha cogido y ha intentado dar respuesta a una cosa que simplemente nosotros en redes veíamos fotos, y eran fotos de habitaciones. Y este chico ha cogido y ha intentado darle, no profundidad, porque profundidad, pues como dice José, no tiene. Los personajes no tienen profundidad, el hilo argumental no tiene ninguna profundidad. Son imágenes, e intentar dar una respuesta, una dimensión más. Él lo coge y él lo toma como si fuera más psicológico. Entonces le intenta dar una dimensión más psicológica al porqué de esas imágenes que siempre se han compartido en redes de habitaciones. Lo único que se atisba un poco dentro de la película, ¿no?, es que, bueno, estos backrooms pueden formar parte de una especie de experimento, ¿no? Y luego algo que el terror también ha explorado mucho en los últimos años, que es el trauma a través de enfrentarte, ¿no?, al terror. Claro, porque Renate es la psicóloga, ¿no? Es la psicóloga, y ella también arrastra un trauma de infancia. Después de ganar la Palma de Oro, el trauma lo arrastramos los demás. Y él pues también tiene problemas personales y demás. Es cierto que yo no sintonizo tanto con la experiencia. Me parece que, como las propias backrooms, que es puerta tras puerta. Con una tengo suficiente. A mí me parece repetitivo y bien, es guay. El diseño de producción, la música, todo está genial. La dirección de arte, me parece una película súper interesante, pero... Es decir, que la cero base argumental, narrativa de una película, que nadie espere eso, a mí pues me descoloca, sobre todo porque como no sintonizo ni empatizo con los personajes, claro, me da igual lo que le pase dentro de esas habitaciones, como si se quieren quedar sentados 3 horas. Que es el peligro, yo mirándolos antes de estas películas, que es que, o sea, se basan fundamentalmente en el impacto, muchas veces en el morbo y muchas veces en el exceso de sangre o en el exceso, incluso en la violencia más gratuita. Quizá aquí no, pero en otras sí. Entonces es una sucesión de ese tipo de escenas, pero como tú decías, no hay un hilo argumental, y algo que tiene el cine de terror que es que a mí me gusta muchísimo, es cómo conecta con los miedos de la sociedad y de los peligros que hay en ese momento en la sociedad. Aquí no hay tanto ni violencia, ni sangre, ni nada. Yo creo que el concepto se come un poco lo que es
es el argumento de la película. Y ojo también... No sé si me gusta esa comparación. Y ojo un poco también a todas las campañas publicitarias, que está todo bien hecho. Ya hay rumores, noticias, secuela en marcha, ya se ha encargado una secuela de Backrooms, y de pronto han aparecido imágenes, fotos, como lo que decía Lucía, ya de escenas que no están en la película y que se están compartiendo por internet, o no se sabe si son capturas de pantalla de alguien, o sea, que también forma parte, creo, del juego que hace muy bien A24 y que también YouTube lo entiende muy bien. Bueno, pues veremos cómo sigue esto. Apuntamos Obsession, que volveremos a hablar de todo esto, pero vamos con cine español. Fernando Franco firma La Luz. Es una mirada a los abusos de la Iglesia a través de un sacerdote que se arrepiente de haber abusado de niños y decide afrontarlo y contarlo, lo que supone todo un desafío para la propia institución, la Iglesia, y eso que predica. Alberto San Juan es el protagonista. No es frecuente hablar en una iglesia de abusos sexuales y pederastia. Y cuando se hace no es precisamente para citar a Lucas: al que hiciere tropezar a los pequeños, mejor sería si se le colgara una piedra de molino al cuello y fuera arrojado al mar. Si se hace es para decir que se trata de casos aislados, que lo que se está buscando son indemnizaciones, que abusos hay en todos los ámbitos, que existe una cruzada generalizada contra la Iglesia. Son muchos los argumentos que se esgrimen. Y mucho sobre el tema, documentales, ficciones, etcétera, y prácticamente todo está planteado desde el lado de la víctima, ¿no? Entonces dije, bueno, ¿cómo sería, invertir esto y que fuese desde el lado del victimario, del abusador? Y de ahí surge un poco el planteamiento de la película, que con la intención, obviamente, de plantear una serie de preguntas que tienen que ver con juicios éticos y morales que la película tampoco viene a resolver, sino más a plantear. Pero ¿cuántas veces hemos escuchado una reflexión real sobre estas acciones reprobables? Una reflexión a la luz del Evangelio. Un examen de conciencia. Pues esto es justamente lo que yo voy a intentar hacer hoy. Hay tantas violencias históricas que mantenemos enterradas y yo creo que la cuestión de fondo es, como sociedad, ¿qué hacemos con esto? ¿Cómo lo enfrentamos? Y en el caso concreto de la responsabilidad en primera persona de la institución eclesiástica, ¿cómo lo gestiona? Porque el problema, son dos problemas. Uno es el abuso que dada la dimensión que se va conociendo, parece que se ha venido históricamente produciendo de forma sistemática, y el encubrimiento del abuso, que es otro delito en sí también, que también parece que se ha venido sucediendo de forma sistemática, y siempre la Iglesia está tratando de limitar, decir, o sea, no es para tanto, hay un no es para tanto siempre. No es tanto como dice el defensor del pueblo, no es tanto, es menos. O sea, nunca decir, no, lo que ha pasado aquí es, como dice el propio personaje, una atrocidad irreparable. Hemos destrozado vidas y permitido que se destrocen. Y debería ser la Iglesia la que tomara la iniciativa, no ir a remolque de las noticias que aparecen o de las víctimas que ya de adultos y décadas después logran reunir la fuerza suficiente como para exponer el asunto en público. Debería tomar la iniciativa, absolutamente. Pero entonces no estoy mostrando mi arrepentimiento. Para mí eso es fundamental. Así es la justicia. Pero es contradictorio. En una confesión, por ejemplo, mayor daño, mayor penitencia. Ya, unos Padre Nuestros. La diferencia es que aquí y ahora estamos hablando de cárcel. De hecho, en cuanto al proceso canónico, está clarísimo. Tal y como ha ido todo, te van a condenar con la expulsión del estado clerical. No hay duda. Bueno, desde el origen del proyecto, la idea era no tanto hablar del abuso en sí, sino de la respuesta que da la propia institución a ese problema que tiene en su seno, ¿no? Entonces, y esa respuesta es muy hipócrita. Entonces, de alguna manera, eso ya te obliga a hacer el retrato de esa hipocresía. Y el otro día hablaba con una persona, digamos, que también me ha asesorado un poco en asuntos que tienen que ver con víctimas, etcétera y tal. Y le decía, ¿te parece que la película es pesimista en este sentido? Y me decía, desgraciadamente es realista. Porque lo que estás retratando sí que es verdad que es bastante oscuro y bastante
sé, pero por desgracia es lo que ocurre, ¿no? Entonces la película hemos procurado que no edulcore nada, o sea, que realmente retrate un poco las cosas como son. En ese sentido está bastante documentada, y también es como quizá mi película con más diálogo, donde más se habla y donde más todo, porque normalmente mi cine es bastante más parco, pero como que sentía también la necesidad de que creo que hay ciertas cosas que se tenían que decir, entonces, y que había que decirlas con nombres y apellidos, ¿no? Entonces, de alguna manera, no sé, pensando, como estamos también en un programa de cine, pensando en un determinado tipo de cine que a mí me gusta mucho, que es el cine de Leo Petri, o sea, el cine político italiano, pues de repente la miraba y decía, bueno, aquí se marcan unos diálogos, ¿no? Hablando de política y tal, pues ¿por qué no, no? Entonces, desde ahí viene quizá, bueno, ese tipo de retrato, ¿no? Que hacemos. Para mí ese proceso ahora es lo de menos. Yo quiero que se me juzgue como cualquiera que cometa mis pecados. ¿Delitos? Lo de pecados lo podrás usar con la justicia canónica, pero no conmigo, ni con el juez. Lo que tú has hecho es delito. El personaje, esto fue una pauta de Fernando, no quiero un tipo raro, un tipo al que se le pueda atribuir ningún trastorno mental ni nada. Es una persona común que ha cometido, que ha destrozado la vida de unos niños. De unos futuros adultos, y les ha provocado una herida irreparable. Y eso no quiere decir que no sea una persona común, que no pueda ser tu vecino, tu hermano o tú mismo. Es decir, que no piensa el autor principal de esta película, que es Fernando, yo creo, ni yo con él, que el problema es que existen una serie de malos que cometen maldades y los demás somos buenos. No. Hay estructuras malvadas que conforman esta sociedad, y nosotros la habitamos y somos capaces de cometer estas monstruosidades. Entonces la luz que necesitamos es muchísima, y la oscuridad que venimos heredando es mucha, o sea que hay mucho trabajo por hacer. Bueno, no es la primera película sobre abusos, hemos tenido varias en el cine, ahora con la visita del Papa no está mal recordarlas. Coincide por casualidad, ¿no? Por casualidad. Sí, no, bueno, y es que es un tema que está debatiéndose y todavía está por dilucidar muchísimos casos, y luego está la postura de la propia Iglesia, que todavía nada entre Pinto y Valdemoro, y no se atreve a abordar definitivamente pues las consecuencias y lo que pasó, y en fin, pues ser mucho más tajante de lo que es, ¿no? Actualmente. Y la verdad es que en el cine, Ozón, por ejemplo, hizo una película que a mí me parece también gracias a Dios, más académica. Sí, muchísimo más académica, muy dolorosa. La verdad es que todas estas películas pues tienen ese pozo de dolor y de sufrimiento que te refleja lo que han pasado todas estas personas. La mala educación. Sí, la mala educación de Almodóvar también tenía este tema como central, ¿no? En fin, que yo creo que, y en el caso de Fernando Franco, yo creo que se sale un poquito digamos, de su cine, ¿no? Mucho que hemos visto en La herida, ¿no? Que son también películas muy, muy dolorosas para abordar algo que además se puede ver como contrapunto incluso con la película Los domingos, ¿no? O sea, el otro lado, otra parte de la fe, ¿no? Hasta dónde llega y las consecuencias que puede tomar también una decisión, ¿no? Como... A mí me gusta mucho, me parece muy interesante lo que hace, que es ponerte en el lado de la persona que ha abusado, que ha cometido esos abusos en el pasado, y además no pintarlo como, bueno, es un cura progre con el que podríamos sintonizar, un tipo querido en la parroquia, que la Iglesia movió, como veíamos en el club, cuando pasa algo la Iglesia te mueve a otro lugar. En este caso, Pablo Larraín, en este caso ha desarrollado su carrera, y sin embargo, bueno, el momento actual hace que él, también que va a salirse de la Iglesia, va a empezar otra nueva vida, y que eso despierte todo lo que hizo en el pasado, que él fue a terapia, que él ha cambiado, que él se arrepiente de aquello, pero claro, no es pecar, o sea, no ha pecado lo suficiente ni tampoco ha cumplido ante la justicia, ¿no? Entonces, me parece muy bien cómo contrapone los dos conceptos, el de justicia divina y el de justicia civil o penal, y cómo plantea la cuestión de qué pasa si alguien se arrepiente, qué hacemos con los abusadores que ya han cumplido o que están
reinsertados de alguna manera, cómo los trata la sociedad, qué pasa con esas víctimas, qué pasa con la Iglesia, y toda la hipocresía y todas las cosas que se abren me parece muy interesante y muy bien contado, con una interpretación espectacular de Alberto San Juan. Y creo que es una película sobre los abusos de la Iglesia, pero también es una película sobre nosotros como sociedad. Y sí que me parece que tiene algo de su cine, aunque él decía en la entrevista, esta es mucho más dialogada que todo mi cine, que no se habla mucho, y a la vez creo que sí que te mete de lleno en todas las incongruencias en las que ha caído la Iglesia, pero en los que hemos caído muchas veces como sociedad. Bueno, a mí me parece también una película que habla de la madurez del cine, ¿no? Y del avance. Cuando se han contado casos de abusos sexuales dentro de la Iglesia y de pederastia, igual que ha pasado con el Me Too, igual que ha pasado con otros casos, que lleguen relatos que vayan un poco más allá, ¿no? Y que se pregunten qué hacemos cuando se da la vuelta a la situación en el punto de vista. Es decir, qué hacemos con estas personas que han cometido delitos, están condenadas de por vida, existe una justicia restaurativa, existe algo de perdón y clemencia unido a la concepción del perdón como concepto religioso y concepto social o ético, y a mí me parece muy interesante en ese sentido que tenga la capacidad de darle la vuelta, de que más o menos también hay muchas lagunas en este cura, ¿no? En ese arrepentimiento, en ese supuesto perdón que no tenemos claro si es del todo sincero en un momento de la película, cuando se acerca a las víctimas, cuando conoce que hay una denuncia, en medio de esa dispensa que quiere él para salirse de la Iglesia, y yo creo que al final lo que hace, totalmente de acuerdo con Pepa, que conforma un relato mayor de nosotros como sociedad y cómo nos relacionamos con estos conceptos, y Fernando Franco acaba trazando, yo creo, un retrato demoledor de lo que es la hipocresía en la Iglesia Católica con estos casos, y sobre todo como no le llega a importar tanto las víctimas, sino controlar un relato, ¿no? En el sentido de no voy a desvelar nada, pero bueno, tienen ahí manzanas podridas, no sí, era tan grave, absolutamente, por supuesto destinos, tolerancia cero, destinos a enclaves de Latinoamérica de curas procesados con esto, mirar para otro lado, la dificultad para incluso salirse de la Iglesia porque quieren tener esa carta guardada por si en un momento ellos te tienen que expulsar, y luego hay algo muy contundente que tiene la película, ¿no? Que es como la confesión de él de sí, reconozco que he hecho esto, que todavía no lo hemos visto verbalizado en un cura, de reconozco que he hecho esto, y cómo se maneja también pues con toda esa iconografía religiosa y con los conceptos de penitencia, perdón, y como le dice uno de los abogados, para ti es un pecado, para mí es un delito, ¿no? Que es lo importante que se procese eso. Y algo importante también, que cada víctima tiene su tiempo, como se ve en la película, y es importante también mostrarlo. Recordamos que Pablo Larraín en su investigación contaba en las entrevistas que el lugar donde llevaban a los curas el destino para castigarles era Ibiza, que es un lugar es un castigo divino, sí, totalmente. Barato. Bueno, vamos a seguir. Carolina Yuste y Afio Coñeco dirigen Este cuerpo mío. Es un documental que ha pasado por varios festivales y que cuenta una amistad y un viaje emocional, identitario y geográfico que busca la reconciliación y la adaptación en medio de una transición de género. ¿Y si el origen de nuestro malestar no estuviera en nuestro cuerpo? ¿Seguiría estando en el cuerpo el remedio? ¿Qué te pasa cuando tú te vas levantando cada día y el cuerpo que has habitado durante 42 años está cambiando? Vuelve a cines Los Ilusos, la segunda película de Jonás Trueba, que rodó por las calles de Madrid en blanco y negro, y ahora, en palabras del propio Jonás, la ecuación 13+13. Es el nuevo título que responde a la fecha de estreno en 2013 de la versión anterior, más los 13 años que han pasado hasta ahora para esta nueva versión, que ahora es en color, que tiene un reestreno comercial tras un paso muy limitado en su día por salas de cine. Es un poco triste, ¿no? Bueno. Es una escena cómica que de repente, de tanto dilatarla, se vuelve dramática. Bueno, hay muchos ejemplos de estos, ¿no? Pero lo interesante de esto es realmente plantearse eso, ¿no? Justamente, ¿qué pasaría si...? También hay comedia, como Cada día nace un listo, donde Arantxa Echevarría cuenta como un ex concursante fracasado de un reality musical acaba involucrado en el robo de un cuadro a una familia ricachona, a la familia de un banquero que ha robado también a la gente. Hugo Silva, Susi Sánchez, Diego Anido y Dafne Fernández son los protagonistas. Nada, que si tienes algo que hacer esta noche. Depende. Tengo un business. Es verdad que después de La infiltrada, que fue un viaje emocional muy duro, hablar con víctimas
y Carolina Juste y yo acabamos destrozadas, era como necesito reírme un poco. Pero estaba un poco cansada y veía que había un nicho ahí de comedia que podíamos entrar, que es una comedia un poco más de gamberra, ¿no? Más de adultos. Me han llamado de la tele, de un especial, el reencuentro, todos los del talent show juntos, ¿sabes? ¡Qué maravilla! Sí. Una segunda lectura de la película es, pues, qué es lo que pasa con esta sociedad capitalista loca, con las redes sociales, con la fama efímera, con la juventud, con el futuro, ¿no? Yo como persona normal, que ahora pues tengo cierta capacidad económica, estoy contenta con mi vida, pero hasta hace 10 años yo estaba ahí, pues como todo el mundo, mirando cómo pagar el alquiler, ¿no? Y yo ponía la tele y veía a un político que de pronto hacía fas y se lleva 1.000 millones del erario público, es decir, de nuestra pasta. Y decía, acabará en la cárcel. El siguiente telediario, CEO de una gran empresa. Y yo decía, pero bueno, o sea, aquí no pasa nada, la justicia es desigual. Lo que tenemos que hacer ahora es estar más unidos que nunca. Estamos aquí para lo que necesites y cuando lo necesites. Gracias, Alfonso. Creo que hay una sensación en España un poco de tonto el último, de que no corre vuela. Y yo que sé, que cuando vas a la compra y se te cuela alguien y empiezas, tonto el último, cada día azul listo. Y esta picaresca, esta sensación de que hay alguien más listo que tú, creo que está en el día a día. Y me apetecía hablar sobre los que están abajo mirando hacia arriba y los que están arriba que nunca miran hacia abajo. ¿Te invita un poco a la reflexión de ¿realmente es eso lo que quieres? O sea, ¿son más felices esos que los que tienen una vida más real, que expresan sus sentimientos, que aman, odian, yo qué sé, comparten cosas, que los que tienen una posición que no comparten, que tienen sentimientos pero no quieren compartirlos? Iba a decir no se atreven. No, han decidido no compartirlos. Es una vida muy solitaria. O sea, realmente el éxito, que es lo que estás buscando, te lleva a una soledad que no sé si es lo que uno desea. Hasta luego. Hostia, qué manía tenéis con el licor café, está dulce de cojones. La falopa del pobre. Mira, posta fina. Es verdad que es un tipo de humor negro al que no estamos tan habituados, sobre todo con películas que han ido saliendo en las últimas tandas, que son de un humor mucho más, ¿cómo diría?, fácil, ¿no?, inmediato, de gag. Esta película no es así. Entonces, yo creo que esta película, a pesar de que es comedia negra, también la gente reflexionará. Tampoco espero que salgan de allí comiéndose el tarro, pero sí con la cosa de he visto algo que, aparte de haberme reído, me ha puesto un espejo delante de lo que es la sociedad en la que vivimos, que lo vemos todos los días en la televisión. Esto se ve aquí, ¿no? Y comedia romántica, Todo lo que nunca fuimos, con Maxi Iglesias, una historia de amor entre una joven pintora en duelo que se enamora locamente. Me han ofrecido un ascenso en el trabajo. Son 9 meses en Berlín. No sé, se me ocurrió que tal vez se puede quedar contigo. ¿Tú lo harías por mí? Me cortaría un brazo por ti. Vamos a terminar con 2 títulos indies norteamericanos. El primero es estadounidense, lo dirige Max Walker Silverman y lo protagoniza Josh O'Connor, un padre divorciado que pierde su rancho por un incendio y acaba viviendo en una caravana con otros afectados con los que establece una bonita relación. He traído cosas de Cali, ropa y juguetes. Debería tener cosas aquí. Sí, claro. Por fin has empezado a desembalar. Sí, justo. Así que, Montana, suena solitario. ¿Y qué pinto aquí? ¿Me lo estás diciendo en serio? El otro estreno es canadiense, de la directora Chandler Levack, protagonizado por Barbie Ferreira, que interpreta a una crítica musical que se muda a Montreal en 2011 para descubrir la vida, el amor y el panorama musical. Soy crítica musical. ¡Qué guay! No entiendo por qué tienes que mudarte a Montreal si ni siquiera hablas francés. Montreal, el lugar más interesante para el rock indie. Hola. Hay una fiesta esta noche. También tengo ansiedad social. ¿Qué? Es normal. Estar vivo es una auténtica locura. El cine en la SER con Pepa Blanes. Las series.
7 años y 26 episodios después ha terminado Euphoria. Llegamos a esta temporada con más miedo que ganas y ahora veremos si esos temores se han cumplido. Dani Garrán, ¿qué da más miedo? ¿Salir de Euphoria o entrar en la casita de Bad Bunny? Tenía muchas ganas de salir. No te metieron en la casita. No me metieron en la casita. Debe ser porque no soy un cuerpo normativo. Claramente da más miedo salir de Euphoria. Bueno, el propio creador, Sam Levinson, ha confirmado el final de la serie, algo que más o menos se podía intuir, un final donde todos los y todas las protagonistas buscaban la redención, con muchas referencias religiosas, que es signo de estos tiempos, aunque no en el concierto de Bad Bunny, cosa que le honra, y muertes de protagonistas. Sí, para presentar esta temporada, Sam Levinson compartía un lema, era evolucionar o morir, y lo que realmente llevó a cabo fue una reformulación de la serie con un nuevo director de fotografía, un salto temporal y un tono muy diferente al que nos tenía acostumbrados para desarrollar un narco-thriller con tintes de western. Los protagonistas ya no eran niños. Ruth se vio obligada a acabar como informante de la DEA, casi se sexualiza en redes sociales para monetizar su físico. Nate es un promotor inmobiliario endeudado, Maddie representante de actores, Lexi trabaja en una sala de guionistas y Jules ha estado 8 capítulos pintando cuadros en un pisazo de su sugar daddy. Todo en medio de una batalla sangrienta entre narcos, la Hood Rat de Rosalía y un final que mira a la redención religiosa. ¿Cómo puede haber tanta gente mala? Es más fácil. ¿Es más fácil ser malo que hacer lo correcto? Es la naturaleza humana. Somos egoístas. ¿Pero por qué nos hizo así Dios? No lo sé, Ru. Algún día se lo preguntaré por ti, ¿vale? Bueno, ha sido una temporada desigual, más mal que igual, de la que se ha hablado mucho. Vamos a ver, yo no la he acabado porque el Festival de Cannes acabó conmigo. Me parecía más interesante ver las películas de Cannes que acabar esta serie. A mí también. Entonces he descargado en vosotros esa responsabilidad. Dani Garrán, más mal que bien. Bueno, sí, más bien mal que bien. mal, que diría Ojete Calor. En resumen, bastante mal. Un cuadro. A mí me costó mucho adaptarme a esta nueva temporada. Reconozco que al llegar al capítulo 3 o 4 ya bajé muchísimo las expectativas, entonces dime, bueno, me voy a rendir un poco a lo camp y voy a empezar a disfrutar. Y también reconozco que los capítulos de la boda y algunos siguientes me hicieron gracia, me parecieron divertidos, disfrutones, sobre todo las tramas de Sydney Sweeney y de Jacob Elordi, que me parecieron los verdaderos protagonistas de esta tercera temporada. Pero como os digo, bajando las expectativas, disfrutando del surrealismo, de la sangre y de lo divertida que era en ese sentido. Pero las tramas no son verosímiles. Las conexiones de los personajes no tenían sentido. Solo confluyen en uno de los capítulos, el de la boda, como digo, y a partir de ahí sus tramas y sus caminos se empiezan a alejar y no van a ninguna parte. Lo mejor para mí todavía se salvan algunas decisiones técnicas. Creo que Sam Levinson, lleva a cabo algunas decisiones a las que nos tienen acostumbrados. Esa búsqueda de la belleza constante, esa forma de rodar. Creo que es verdad que hay una mirada puesta interesante sobre la luz, la fotografía y aspectos técnicos que hacen que esa serie todavía destaque sobre las demás. Y también creo que, al igual que The Idol, esa serie fallida, la anterior de Levinson, creo que peca también un poco de ser profundamente misógina. Yo lo pasaba muy mal viendo cómo las mujeres de la serie se sexualizaban, sufrían, lloraban, se desnudaban e incluso se prostituían para conseguir la felicidad o para conseguir sobrevivir en ese universo. Y sufría muchísimo viendo eso. Quiero decir que yo no he visto terminar, pero los 3 primeros capítulos, que es hasta donde yo me he quedado, lo que me pasa con él, y sobre todo claro, cuando estaban en el instituto ha tenido un poquito más de decoro, ¿no? Al tratar los cuerpos de actrices que simulaban ser menores de edad o estar en esa frontera. Pero aquí, igual que en The Idol, el problema que tengo no es que hagas una crítica a la sexualización, es que tú acabas sexualizando, que eso está muy presente incluso en el cine, en muchas películas dirigidas por mujeres se corre ese riesgo porque la male gaze es una cosa que nos atraviesa a todos y en la que hemos sido educados, y me da la sensación de que en esta cosa de hacer la crítica hay un mal uso de la fotografía, un mal uso de la cámara, un mal uso del punto de vista, y se acaba generando, no sé si es el efecto contrario que quiere denunciar, porque ya no lo sé. Y a mí me pasa, fíjate, al revés de lo que decías tú, incluso
en el capítulo inicial, con ese tono de western de frontera, en la boda, que me parece que es un momento interesante para juntar a los personajes, pero para mí llega tarde, llega ya en un capítulo que ya no tiene interés. Y me pasa que toda la parte visual y toda la parte de cambiar la fotografía, de mostrar otra cosa, acá está por encima de todo lo que ha escrito, y eso a mí siempre me acaba destrozando haciendo que no entre en las historias. Sí, yo estoy bastante de acuerdo con todo, y con eso creo que es mejor director que guionista, especialmente en esta temporada. Bueno, hay decisiones de cámara que sí que son interesantes, o pasajes que están muy, muy bien rodados y que sí que entro en la historia. Coincido con vosotros, a mí yo creo que es que el problema es un problema enorme de arco de personajes, de guión, de la historia, de la propia coherencia interna de los personajes a través de las 3 temporadas. Ha habido como un salto de tiburón enorme entre la segunda y la tercera, donde se ha desechado un poco el espíritu de cada uno de los personajes, ¿no? Se ha deshilachado mucho con ese salto temporal. Me interesa poquísimo que se convierta en un narco-thriller con 2 clanes enfrentados en la frontera con México, con tráfico de mujeres, con esas mujeres explotadas sexualmente. Toda esa trama no me interesa, básicamente porque no está en el centro del desarrollo de los personajes, especialmente del de Rue, ¿no? Que sigue siendo alguien atrapada entre sus propios demonios, entre sus propias fantasías, entre la tentación de volver a las drogas y entre básicamente vivir y cobrar de un mundo que juega con las drogas y que trafica con las drogas. Entonces, toda esa parte de thriller es absolutamente obvia, en el sentido de que te la puedes evitar, y además la tratas de forma llena de tópicos, ¿no? Y luego sí que es verdad que creo que hay algunas decisiones. Ha comentado Sydney Sweeney que Sam Levinson ha dicho en el podcast del New York Times, en el que anunciaba el final de la serie, que le dijo a Sydney Sweeney la idea de rebajar un poco los desnudos, de que no apareciera tanto su cuerpo en pantalla, y Sydney Sweeney le dijo que no, que si su papel era de una chica que trabaja en OnlyFans, tal. Luego ya, a partir de ahí, abrimos el debate de cómo se coloca la cámara y cómo está colocada la cámara. Para mí no es un problema de desnudos o de sexo, para mí es un problema de cómo tú miras y haces que el espectador mire. Sí. Ese para mí es el indudablemente, problema. Pero creo que es un debate como mucho más profundo de lo que podemos hacer aquí en unos minutos, sobre todo con este tema que está apareciendo mucho, también con el fanning en Margot tiene problemas de dinero, sobre cómo retratamos el mundo OnlyFans, cómo lo sexualizamos o lo sexualiza la cámara, cómo tratamos pues para eso nada como leer a Laura Mulvey. Sí. No, pero es interesante, porque incluso a Lauda, en la serie que estaba preparando, ya daba algún destello de sus propios dilemas internos, de cómo miro a estas chicas que, por otro lado, me están diciendo que tienen un modo de emancipación económica que supuestamente le da libertad, pero está el debate ahí, los dilemas morales que acarrea esto, que me parece como un debate súper interesante que está ahora mismo en la conversación y que ha entrado de lleno en las series y en el cine, ¿no? Y creo que es el caballo de Troya un poco de esta temporada. Y al final sí que ha sido la trama de Sydney Sweeney y de Maddie, las 2 amigas enfrentadas por el personaje de Jacob Elordi, pues la más interesante de esta temporada. Jacob Elordi estaba ahí, yo creo que ha rodado todas las escenas solo, a nadie le interesaba lo que le pasaba, está fatal, o sea, es ha tenido absurdo. Un esguince de pie y se ha ido a la playa en vez de estar jugando películas en Cannes. Bueno, hay una persona que ha aparecido por ahí a ponerse polos, camisas y tal, y la otra pintando. Esos 2 Jules, personajes, por favor. Pedro Almodóvar tenía razón. Pedro Almodóvar. Esos 2 personajes son absurdos, y creo que es una decepción, y que esta temporada pues ha sido un absoluto delirio y un fracaso para una serie que, bueno, sus 2 primeras temporadas a mí me parecen que son estupendas. No hay nada como parar a tiempo. Bueno, vamos a seguir. Vamos a hablar ahora de una de las series estrella del año, al menos para la plataforma Apple TV. Es una serie que lo cierto es que tiene poco de original. Hace 14 años me vi comprometido a la fuerza a una celda de 2 metros por 3, y ahora te voy a poner yo a ti en un compromiso. Esto de fumar puros es mi único vicio. Cuando se está allí dentro hay que tener alguno para saber que aún eres humano. Abogado. Abogado. ¿Andas por ahí? ¿Andas por ahí? Bueno,
Bueno, pues historia del doblaje en español. Escuchamos al doblador de Robert De Niro en uno de los grandes papeles de su carrera, Max Cady, en El Cabo del Miedo, una adaptación de una novela. Ahora llega otra adaptación, pero en forma de serie. ¿Y quién podía hacer de Robert De Niro? Pues nada más y nada menos que Javier Bardem. Javier Bardem con lentillas. Azules. Sí. Tatuajes. Mantiene además el mismo título, este remake del remake, El Cabo del Miedo, y su creador, Nick Antosca, toma como punto de partida la novela de 1957, Los Verdugos, de John MacDonald, que ha sido llevada al cine en 2 ocasiones. La primera fue en el 62 con la cinta El Cabo del Terror, dirigida por J. Lee Thompson, y la segunda fue la más conocida, el remake de Martin Scorsese, que se estrenó en el 91 bajo el título de El Cabo del Miedo, con Robert De Niro, Jessica Lange y la producción de Steven Spielberg. Como decíamos, Javier Bardem interpreta a ese hombre encarcelado por error que busca venganza cuando sale de prisión. Así suena en la versión original. Well, it feels pretty strange to be standing here, actually, because I know you hated me. If I got royalties of being hated, that'd be as rich as sin. Bueno, tiene una aparición entre sombras y luces gloriosa. Es la estrella, es la estrella absoluta. Una nueva versión del clásico de terror psicológico, como decíamos, en esta ocasión con Amy Adams y Patrick Wilson, interpretando a la pareja de abogados protagonista como una familia aparentemente normal que sufrirá las consecuencias de la venganza de este expresidiario. Aunque la serie se inspira, como decía Dani, en una novela de hace casi 70 años, todos los miedos contemporáneos están presentes: falsificaciones con IA, engaños en redes sociales, acoso cibernético y 2 hijos adolescentes. Bueno, pues Amy Adams, que es productora, también alababa la forma de trabajar de Javier Bardem, que, como decimos, tiene una aparición estelar, es el gran reclamo de esta serie. Hemos hablado con él, hemos hablado con Bardem, que está estupendo como este villano hortera con lentillas, esto que le encanta tanto de darle un giro al personaje, de ponerse cosas, y nos contaba cómo ha preparado este personaje tan icónico del cine. Han pasado 30 años desde la película icónica de Scorsese, la sociedad ha cambiado y, por ejemplo, la invasión de la privacidad, de la intimidad de ese matrimonio tiene que ver mucho también con la tecnología, ¿no? El uso de la tecnología, a través de los hijos sobre todo, ¿no? La manipulación de la información. Me pareció muy interesante, muy actual, muy relevante, y también me separaba del miedo, de la presión de emular el trabajo icónico e incomparable de De Niro, en este caso. Es como, bueno, me están pidiendo que haga otra cosa. Si hubiese sido un remake al uso de una película de 2 horas, ni lo hubiese tocado, evidentemente. Déjame hacerle otra pregunta. ¿Cuál es tu peor miedo? Curiosamente, yo creo que esta serie es mucho más fiel a la novela que las 2 películas, porque tenemos más tiempo para poder entrar en las diferentes grises de los personajes, ¿no? Y creo que lo que trae la serie que no pueden traer las películas es tiempo de reflexión y tiempo de construcción de personaje, de circunstancia, de situación. Por ejemplo, entendemos y vemos y somos testigos del pasado de Max Cady y cómo eso ha formado su personalidad, ¿no? Ha configurado un carácter resiliente, por ejemplo, o duro, o difícil de rebajar, ¿no? Hay algo en él innato que tiene que ver con la supervivencia porque entendemos de dónde viene. Y eso es muy interesante a la hora de hacer un estudio psicológico del personaje que a lo mejor en una película no tienes la oportunidad de hacer por el tiempo. Max Cady ha salido de la cárcel. ¿Y qué tiene que ver con nosotros? Ha cumplido 17 años por un crimen que no cometió. Fuiste su abogada, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que en la serie hay una situación donde hay un momento donde él se expone la ambigüedad de una manera muy abierta, de decir, bueno, vamos a ver qué es verdad, qué no es verdad, cómo se usa, qué se usa como si fuese verdad para manipular la voluntad de las personas, por ejemplo, en el sistema judicial. Y eso es muy incómodo de ver, pero eso es el pan nuestro de cada día en la información. Tú eres un profesional de la información y sabes lo difícil que es ahora realmente mirar a través del ruido, hacer foco en de dónde puede venir la veracidad de la información, contrastarla,
es muy difícil para gente más mayor como yo, más acostumbrada a haber hecho eso en el pasado, es más fácil, estamos más acostumbrados, pero para los jóvenes es casi imposible, pues no tienen referencia de eso. Y eso es muy peligroso para las mentes, para las cabezas y para la manipulación de las voluntades, ¿no? Yo tenía una buena vida. ¿Me tienes miedo? ¿Por qué iba a tenerte miedo? ¿Hay alguna posibilidad de que Max sepa lo que hicimos? Expone mucho el gran error de la justicia americana, ¿no? Donde el 80-90% de los presos son gente hispanoamericana, latinoamericana o de color. Y eso está muy bien expuesto aquí. Y evidentemente Max Cady, es una persona que tenemos que entender si ha hecho o no ha hecho ese crimen por el que se le condenó. Pero hay otros que sí se demuestran que eran inocentes, que también están en la serie y que ves la huella que eso ha dejado en su carácter y en su vida, en su personalidad, ¿no? Y eso en un país donde además existe la pena de muerte, pues es algo de lo que hay que hablar y señalar. Y creo que la serie se atreve a hacerlo. Va por mi familia, no. ¿Por qué iba a hacerle daño? ¿Qué hiciste? No me mientas. No te estoy mintiendo. ¿Por qué iba a hacerle daño? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, Bardem, que siempre ha sido fan, amigo de Robert De Niro, también de Al Pacino, y ahora hace este papel. ¿Qué os ha parecido esta adaptación del Cabo del Miedo, Dani? Me ha gustado, yo la compro. Además, vi recientemente la peli para compararlas. Y creo que mantiene muy bien ese tono y esa tensión. Es verdad que, no la he terminado, he visto solo 2 capítulos, son 10. Me da un poco de miedo cómo puede seguir manteniendo esa persecución, esa tensión entre el protagonista y el matrimonio. Son 10 capítulos, uno persiguiendo al otro, pues al final puede resultar un poco repetitivo. Pero bueno, veremos un poco cómo avanza. Me gusta también que el personaje femenino, el de Amy Adams, tenga más protagonismo que por ejemplo, el que interpretó Jessica Lange en la película. Aquí los dos son abogados, los dos interfirieron un poco en ese encarcelamiento y el no poder sacar de la cárcel al protagonista. Entonces los dos evidentemente acaban sufriendo las consecuencias, y me gusta cómo está adaptada también a los nuevos tiempos, con todo lo que tiene que ver con internet, con la IA, con las fotografías. Tampoco quiero desvelar mucho. Son 2 hijos adolescentes en este caso, lo cual también ayuda a hacer más tramas. También la diversidad sexual de una de las hijas mayores. Creo que está bien adaptada, creo que puede funcionar, me gusta el tono. Veremos cómo mantiene esa tensión que os digo, los 10 capítulos, que lo veo un poco complicado. A mí me pasa que me parece que es una serie correcta, en la que tengo más interés por ver a Javier Bardem dándose el gusto de hacer un villano histriónico, pero además distinto, y es una cosa que decía Patrick Wilson, y es cierto, ¿no? Que cada villano, a pesar de todos ser histriónicos, cada villano es distinto, no es el mismo el de No es país para viejos que el de Skyfall, otros villanos que ha interpretado. Cada uno le pone unas cosas distintas, y aquí me gusta lo que hace. Quiero verle más a él, aunque me parezca que el personaje a lo mejor se ha sacado, ¿no? O sea, se le ha puesto demasiadas capas, pero él está fantástico. El problema que me pasa con esta serie es que, a pesar de mantener la intriga, de ver esta persecución del gato y el ratón, y de ver un poco cómo se va gestando ese mal, ¿no? Que es el mal con mayúsculas, me pasa que no es una serie que yo considere brillante. Entonces, bueno, la puedo ver, puedo acabarla o no, pero no hay una cosa que me mantenga. O sea, creo que a la serie le falta algo que la eleve o que le dé una calidad, y creo que hay un problema con las series, que con casi todas me pasa lo mismo, que todas se me quedan en que están bien, hay buenas interpretaciones, se mantiene el ritmo, es una historia interesante, apela a cosas de la sociedad actual, pero ninguna hace que me eleve como para decir, vale, esta es una ficción que va más allá, ¿no? Creo que la última que me ha pasado eso es una serie española, que es Rabalear. Claro, la historia es muy sencilla. Al final es un preso que sale de la cárcel y decide vengar a la abogada que
que lo defendió y al fiscal que lo acusó. Aquí sí que hay un cambio sustancial respecto a la adaptación de la película de Scorsese, ¿no? Que ella es abogada, él es fiscal y después del juicio pues se casan, ¿no? Son un matrimonio. Entonces, bueno, hay una parte también judicial muy interesante y poner a la mujer en primer plano, no como en el caso de Jessica Lange, que era pues una mujer casi florero, pero que sufre la infidelidad del marido. Había otras tramas, ¿no? También hay 2 hijos de diferentes padres, es distinta la relación que tiene. Y luego la sensación es que no hay mucho ingenio y que va a estar todo muy estirado, porque es relativamente simple ir cumpliendo un poco los pasos de la venganza. Te vas vengando de cada uno de los personajes y en el camino pues pasarán cosas. Y capítulos tan largos, 10 horas de televisión para lo que se ha hecho en una serie, en una película, en 2 horas, pues sí que me desconcierta un poco y no mantiene mi atención todo el rato. Luego es verdad que me desconcierta bastante las lentillas de Bardem, que él está fantástico, pero me sacan bastante, o sea, elevan el histrionismo ya a un nivel, se me van los ojos y no estoy atento a otras cosas. Él está fantástico y creo que tiene una entrada y una presentación de personaje muy icónica y de la manera en la que lo hace para distanciarse también del papel de Robert De Niro. Está histriónico como Robert De Niro, pero es más elegante y más sofisticado que el hortera de Robert De Niro en la película de los 90, eso sí es verdad. Y bueno, luego creo que sí que plantea temas y demás, pero también me parece una serie que es como un poco que va apretando la crueldad, ¿no? Los niveles de crueldad. Voy cumpliendo los tic o los check de mi condena, ¿no? De mi venganza contra esta familia y cómo puedo ir escalando el nivel de crueldad contra ellos con cosas relativamente, bueno, escatológicas en algún sentido, pero que tampoco me llevan a nada o elevan la serie en ningún sentido, ni siquiera entre la relación entre esa propia familia, ¿no? Porque lo interesante también del Cabo del Miedo es como ese agente disruptor que llega en ese momento a cumplir su venganza dinamita un poco lo interno de la familia y las relaciones que tenían incluso con la hija, ¿no? Y ese, en la película de Scorsese, el despertar sexual que tiene la hija con el propio villano, ¿no? Y aquí pues eso era interesante, como esas relaciones entre la familia. Aquí nos queda por ver cómo explota esa familia, si es que explota con la presencia de Javier Bardem. Pues lo vamos a dejar aquí, 2 recomendaciones, una sí, una no. Volvemos la semana que viene, adiós. El cine en la SER con Pepa Blanes. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Ya está todo preparado para empezar el partido en la casa de los Gutiérrez con IKEA. Atrás está el sofá Civic, con diferentes covers para hacer match con cada selección. En el medio, los vasos Lodrat, repartiendo bebidas por todo el campo. Calentando por si viene alguien extra está la silla plegable Gunde. Y arriba, Ostaval, la coffee table de 2 alturas marcando un gol con cada snack. Visita IKEA y logra crear el line-up ganador para disfrutar del fútbol en tu casa. Con buena calidad y buen precio. IKEA, sueña sin medida.